Buenas tardes, nuevamente en una emisión más de nuestro espacio de difusión de la ingeniería, Contrafuerte. Es un blog que tenemos para difundir todo lo que tiene que ver con la ingeniería civil y lo que circula a su alrededor. Hoy nos acompaña otro distinguido invitado, como todos los que tenemos siempre, es el doctor José Luis Ripoll Gómez. Siempre nosotros tratar de hacer cosas innovadoras y de vanguardia, estamos innovando, haciendo cosas por la ingeniería. La ingeniería no es solamente los números o la utilización de las matemáticas para resolver los problemas, para poder ir resolviendo las cuestiones que tienen que ver con la infraestructura y el desarrollo urbano, sostenible, como se está llamando ahorita. Porque estamos haciendo un lado la parte humanista de la carrera. Nos estamos centrando en un cuadrado de 2x2 y de ahí no estamos saliendo y nos estamos peleando y discutiendo cuestiones técnicas netamente, pero la parte que tiene que ver de lo técnico para traslaparlo y asentarlo con la ingeniería, con la sociedad, no lo estamos haciendo y estamos perdiendo un espacio de competencia porque no estamos sabiendo comunicar lo que se está haciendo con el pensamiento de hoy en día. Si nos remontamos a la historia, ya para ir entrando en tu tema, doctor, eh, los griegos fueron prácticamente punta de lanza en temas de filosofía, las escuelas que fueron fundando ellos, Platón, Aristóteles, los más destacados, prácticamente fueron los que estuvieron atrás del primer libro que se conoce de ingeniería, que fue la mecánica, en donde de manera muy elemental se empieza a manejar el concepto de palanca y el concepto de engranes. Es lo primero que se conoce. Sin embargo, dentro de toda esta proclamación de las ideas filosóficas de estos grandes pensadores, prácticamente se fue descubriendo la propia ciencia y la ciencia se fue dividiendo y una de estas es la que nos ocupa a nosotros los ingenieros, pero no podemos perder el tronco común o el fuste de donde es la fuente, donde nace todo, doctor, para ver qué estamos haciendo y cómo nos estamos perdiendo en la parte técnica y estamos dejando de observar lo que está ocurriendo con la sociedad. Para ello, yo creo que es más que importante que sepamos que la filosofía, además de ser una ciencia, y la ingeniería también, parece que se encuentran muy distantes, pero hoy precisamente el motivo de la reunión es ver que esa distancia, y ese fue el título que le llamamos distancia entre dos puntos, que todos sabemos que es la recta que los une y la más corta, bueno, pues hoy vamos a tratar de hacer que esa distancia entre la filosofía y la ingeniería sea la más corta en una y otra. Sin más, voy a presentar de manera muy general el currículum del doctor José Luis Ripoll, que hoy nos hace el favor de acompañar para tratar este tema. Eh, de manera breve, porque tiene un currículum bastante extenso. Presentarte, doctor, y pedirte una disculpa por no poder hacerlo con toda la amplitud que te mereces, pero por el tiempo voy a decir, el doctor José Luis Ripoll es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, es maestro en Derecho Internacional y doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene diplomados en diferentes especialidades, ética en la Escuela de Filosofía de la Universidad Intercontinental en Ciudad de México, diplomado en Derecho Fiscal de Administración Fiscal, fue director de investigación legislativa para el Congreso del Estado de Yucatán, es profesor de diferentes materias en varias universidades públicas y privadas, es columnista, tiene una columna que se llama Bufete Jurídico en diferentes periódicos aquí peninsulares, de la península de Yucatán, ustedes son peninsulares también. Es también miembro del distinguido de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas de Asociación Civil, miembro del Colegio de Postgraduados de Derecho en el Estado de Yucatán, miembro de la Asociación de Egresados de la UNAM, fue director jurídico del gobierno del Estado de Yucatán, certificado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales como facilitador de la información para el sujeto, en el poder del sujeto obligado, y es autor del libro El poder de las ideas,
tres colosos para hoy, Nietzsche, Marx y Platón. Doctor, sin más, te cedo la palabra. Ojalá nos puedas acercar un poco a nosotros, los ingenieros, con el pensamiento de la filosofía actual. Muchas gracias, ingeniero González Fernández, por esta invitación. Un saludo a todos los compañeros ingenieros que nutren y que dan vida a este importante gremio de profesionistas. Y bueno, pues estamos acá para dialogar, para platicar un poco de la importancia de la filosofía. No solamente para la ingeniería, sino para toda la ciencia, ¿no? La filosofía es... hay dudas en torno a si es una ciencia como tal. Para mí la filosofía es literatura, porque es un conocimiento especulativo. La filosofía siempre es un preguntar de las cosas. Yo, reflexionando un poquito sobre el papel que debería de jugar la filosofía en el tema de los ingenieros, pues les puedo decir que antes de ser ingenieros son seres humanos, son personas que como tales los hacen ser susceptibles de las cosas humanas que nos pasan a todos los humanos, independientemente de la profesión que uno tenga. Decía Aristóteles de esta gira que el hombre es un sum politicum, decía Aristóteles. ¿Qué significa esto? Que es un ser eminentemente político. Su naturaleza es la política. A contrario sentido de Platón, que Platón decía que el ser humano tenía que prepararse en la política, que no era algo, no iba parte de la naturaleza humana. Para Aristóteles sí, el ser humano es un ser eminentemente político. Y en ese sentido, todos los individuos, como bien decía el ingeniero, pues estamos obligados a hacer política. Hacemos política en el día a día. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. Política en la casa, se hace política desde luego en el trabajo, se hace política en el gobierno, se hace política en muchos lados, pero no nos damos cuenta, no estamos conscientes de que estamos haciendo política, porque hacer política se hacen relaciones de poder. Uno manda, otro obedece, o uno pacta acuerdos. Pactar acuerdos es hacer política. Bueno, la política es la cosa de la polis. Lo que pasa en la polis es la política. Y en ese sentido, los ingenieros tienen que entender, tienen que entrarle al tema de las humanidades, particularmente en el tema de la filosofía, porque la filosofía es humano, son las humanidades. En el caso de la ingeniería, 1 más 1 son 2. En el caso de la filosofía, 1 más 1 a veces se da 2, a veces se da 2.5, a veces se da 3, a veces se da 4. Y en las ciencias sociales tiene esa característica. Nosotros los abogados decimos que hay reglas generales y hay excepciones a la regla. En derecho no hay conceptos absolutos. Siempre hay una excepción en la regla. El tema y el problema es cuando esas excepciones se convierten en reglas generales. Allá sí algo malo está pasando, que se dan en algunos casos. Pero lo importante es entonces establecer que en la materia de la ingeniería, las ciencias duras, las ciencias exactas, pues sí nos dan un punto de vista. Incluso el mismo Aristóteles plantea y le entra al estudio de la lógica aristotélica bajo el método lógico-matemático. Es decir, la certeza que te da el hecho de que tú sepas que 1 más 1 te da 2. Para un ingeniero, para un matemático, es un número duro, exacto. Repito, en el caso de las ciencias sociales tiene otro funcionamiento. Entonces, por eso es importante, ingeniero, compañeros, que entiendan los ingenieros en particular que entrar al estudio de la filosofía y el estudio de la política igual, hay una filosofía política para entender el hombre en su dimensión social con sus semejantes, como grupo. No el hombre social en lo individual, sino el hombre social como un ser político, un ser que interactúa con otro. El único animal que hace política somos los seres humanos. Animales racionales, desde luego. Los leones no hacen política porque no tienen conciencia de la política. Ellos se dejan, se conducen, ¿verdad?, por los famosos instintos de sobrevivencia, etc., ¿no? Pero no hacen política como tal. Los seres humanos somos los únicos que hacemos política. Decía el ingeniero que el título de esta charla es que la distancia entre los puntos, ¿no?, es la línea recta.
Hay una frase que igual tiene que ver con esto, es un poco el juego de la frase, que en política la distancia más corta entre dos puntos es la línea dura. ¿Qué significa esto? Lo decía el filósofo de Güemes, un personaje que se dice que vivió para 1900, pero que realmente no se sabe bien a bien si fue un personaje real. ¿No? Pero lo que significaba es que entendía la política como una relación vertical de alguien que manda y otros obedecen. Para que las cosas, tristemente, ¿no? Para que las cosas se hagan, necesitan una directriz, una instrucción del poderoso, del que jerárquicamente tiene mayor fuerza. En ese sentido, la política se constituye como un elemento que los ingenieros tienen que dimensionar. Es cierto, y coincido con el ingeniero González, que los ingenieros tienen que hacer política, tienen que entrar en el estudio de la política, y porque si no van a quedar mermados, ¿no? Están quedando mermados por estar hablando únicamente de los temas duros de su propia materia, los temas de la ingeniería, de las matemáticas, de las construcciones, etc., ¿no? Se llega a la filosofía desde diferentes ángulos, compañeros ingenieros, se llega a la filosofía desde diferentes ángulos. Nietzsche lo hizo desde la filología, es decir, la interpretación de textos literarios, llegó a la filosofía. Freud lo hizo desde la mente, desde la psique, llegó a la filosofía. Descartes desde la matemática, incluso Descartes era abogado, desde el derecho, llega a la filosofía. Por eso, en el caso de los ingenieros, perfectamente se puede llegar a la filosofía desde la ingeniería. Lo más es dimensionar al ser humano como un ser eminentemente político. Ese es un primer acercamiento ingeniero de lo que le puedo decir en relación a el vínculo entre la ingeniería y la filosofía. Bueno, pues hemos puesto sobre la mesa esta primera parte. Nos acompaña el ingeniero Tito Fenech, que es el coordinador del blog, y el ingeniero Sergio Gutiérrez también. Somos los que participamos en el blog perdón por la omisión. Era tanta la emoción de entrar a este tema que es tan, como decimos, tan diferente a lo que estamos acostumbrados, pero bueno, de eso se trata. Tito, empezamos contigo para ir poniendo sobre la mesa tus conceptos, a ver si nos puede ir el doctor ir esclareciendo más estas cosas. Pues mira, casualmente el día de hoy por la mañana platiqué con un amigo mío, es ingeniero electromecánico. Él me platicó su historia de cómo llegó a la ciudad de La Paz. Él viene de un pueblo, pues realmente es un pueblo, es una ciudad con poco menos de 15,000 habitantes. Y cómo me comentaba cómo se desenvolvía el trabajo y la economía ahí. Y decidió, hoy en día, pues ya tiene el doble de población ese lugar, ya tiene unos 35,000 habitantes. Y me dice cómo tomó la decisión, porque vio que su campo de acción pues estaba muy limitado y batallaba mucho y bueno, no había mucho trabajo o estaba muy acotado el trabajo. Y me cuenta cómo ve ahora su percepción cuando regresa él a su tierra natal, que dice, la quiero mucho, no hablo mal de ella, la amo, pero yo la veo pausada en el tiempo. Y el desenvolvimiento profesional de sus colegas con los que les tocó compartir 6, 8, dice, siguen siendo los mismos, siguen estando en la misma situación, los proyectos pequeños le cambian la vida. Y me acordaba, precisamente pensando en la plática de este momento, recordaba aquella pues fábula o no sé cómo llamarlo, historia de Platón, de la caverna de Platón, cómo nuestra forma de ver las cosas cambia con la información que nosotros tenemos. Eso es sobre lo que nosotros actuamos. Y lo trasladé un poquito más, cómo cambia nuestra vida con las acciones que nos toca vivir o el ambiente en el que estamos. Y él me hacía la referencia, me hubiera quedado allá, ahí hubiera estado, a lo mejor un poco más cómodo, sin tanta presión en la vida, pero no hubiera tenido ese crecimiento personal y profesional, no hubiera visto más allá de ese mundo. Y le da mucho gusto volver, ver a sus familiares, a sus amigos, pero de repente ve el mismo bache de hace 20 años, lo ve ahí, el mismo barandal tirado, lo sigue viendo ahí. Cómo la dinámica de un lugar se desenvuelve de tal manera, y él que ya ha salido de esa caverna, ya lo ve distinto, y algunas pláticas que tiene con
con estas personas, así como lo tenía el personaje de que regresó a la caverna y les dijo, no, pero es que son sombras, eso que vemos, hay luces, hay un sol y hay otra cosa allá afuera, pues lo tiraban a loco y se reían. Dice que también siente que hay esa fricción de interacción. Y a la mente me vino esa historia. Y bueno, si quisiera de primera plana, pues ponerlo sobre la mesa para que nos hablara un poquito cómo es el desenvolvimiento, incluso la ingeniería. Nosotros nos queda súper claro que los proyectos que existen en un poblado pequeño, pues no van a ser los mismos a una ciudad chica, luego una ciudad grande o incluso a la Ciudad de México, que es la superpoblada, o a una megapotencia económica, Nueva York, Londres. Y entonces sí va a cambiar tanto la visión y desenvolvimiento de los ingenieros y yo creo que ahí forma pues un papel muy importante y clave los colegios para tener esa comunicación, ese mundo que cada vez se hace más chico, pero realmente no logramos entender porque no logramos ver de esa perspectiva de nuestro mundo desde un punto focal fuera de nuestra zona y estar observando cómo es el resto del mundo y cómo nos ven de otro lado, ¿no? Yo creo que, y ahí he visto pues que a la hora de interactuar, pues entre ingenieros y entre cualquier otro profesionista de cualquier otra área, pues sí, hay esa fricción y cómo se crean dos tipos de pensamiento, ¿no? Creo que es bastante interesante esa anécdota que me platicaba en la mañana y cómo lo relacionaba yo desde un punto de vista de lo poquito que manejo de filosofía, porque realmente no es muy fuerte ese tema. Pero sí me gustaría a ver si nos pudiera explicar cómo lo trasladamos al entorno profesional. Claro, claro que sí, ingeniero. Tito. Claro que sí, ingeniero Tito. Eh, usted, usted hace referencia a uno de los temas torales en la historia de la filosofía, que es el mito de la caverna de Platón. Esa historia es para explicar cómo los seres humanos, la teoría, cómo se conoce la teoría epistemológica, la parte del conocimiento. Se dice que desde que nace Platón se lo plantea en la República, una de sus obras, y lo que dice es que si una persona desde que nace, un grupo de, una comunidad desde que se nacen, están en el fondo de una caverna, pues allá llevan su vida, sus plantaciones, donde les sacan para sus alimentos y viven en el fondo de la caverna sin mayor preocupación y creen que su mundo es ese, el fondo de la caverna. Nomás ven las formas de los pájaros cuando hacen el reflejo de la luz del sol en el fondo de la caverna, alguna hoja que cae, pero allá se desarrolla la vida en la caverna. Y hasta que uno de ellos un buen día dice, yo quiero saber qué hay más allá de esta caverna. Entonces los demás dicen, estás loco, no puede ser, olvídate de lo que hay afuera, ¿no? El mundo es este. Y empieza a subir y llega al final de la parte de la caverna y descubre que hay otras formas, que son formas completas, que son formas más acabadas, y que esas formas que veían en el fondo de la caverna no eran más que sombras nada más, como aquella canción de Javier Solís, ¿no? Sombras nada más, que eran formas imperfectas, y que hay otro mundo que va descubriendo, ¿no? Yo creo que en ese sentido podemos hacer referencia a este mito de la caverna y salir de nuestra caverna, salir de nuestro área de confort, porque solo fue una persona la que se arriesgó a salir de su área de confort. A veces las personas estamos acostumbrados porque nos gusta, porque nos sentimos en escenarios cómodos, no área de confort, nuestro despacho de ingenieros, allá sus planos, allá sus obras, y no van más allá de ver su espacio de confort, ¿no? Y por lo tanto no van a descubrir otras cosas. Y la filosofía nos dice, precisamente nos propone ese descubrir cosas, ¿no? La filosofía es un eterno preguntar, no para salir de dudas, compañeros ingenieros, sino al contrario, para entrar en dudas. De eso se trata la filosofía, no para salir de dudas, sino para entrar en dudas. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que yo les propongo a los ingenieros que hagan, dejen sus espacios de confort, cuestionen las cosas, no vean las cosas como que siempre son formas totales, acabadas, siempre hay algo que descubrir, por qué se hacen las cosas como se hacen,
o si se podrían hacer de otra forma, alguna construcción, algún puente, o sea, si hay esa posibilidad, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Hay otras alegorías que me acuerdan al mito de la caverna. Hay un autor que se llama John Rawls que hace una alegoría del velo de la ignorancia. Es decir, para buscar la justicia entre todos los grupos sociales, John Rawls propone que nos pongamos un velo de ignorancia. Todas las personas debemos tener nuestro velo de ignorancia, que nos permita no ver nuestro papel que jugamos en la sociedad de profesionistas, de funcionarios, de ingenieros y que tienen cierto status quo, sino hagamos lo que hace todos para ver la vida desde otro ángulo. A eso se le conoce como el velo de la ignorancia, para hacerle más justas, para ver la vida desde otra dimensión. Eso es otra de las alegorías bonitas que tiene la historia de la filosofía. Y un último comentario en torno a estas ideas y a estas anécdotas filosóficas, esas anécdotas de la filosofía, de la historia de la filosofía. Se dice que hay un personaje que vivió en la época de Platón, estamos hablando de 400 años antes de Cristo, que se llama Diógenes el Cínico. Diógenes pertenecía a la escuela de los cínicos porque la escuela de los cínicos lo que buscaba era considerar que no era necesario nada más que lo que la naturaleza nos proporciona para poder ser felices en la vida. Y Diógenes lo llevaba a cabo. Era un personaje de esos urbanos que vivía en Grecia en un tonel como del Chavo del Ocho. Allá vivía Diógenes, andaba casi semidesnudo o desnudo, hacía sus necesidades al aire libre. Y en una ocasión se dice que Alejandro Magno, el gran guerrero, el hijo de Filipo de Macedonia, lo va a visitar, porque además Alejandro Magno, además de ser un gran guerrero, su padre había conseguido que le dé clases de filosofía a Aristóteles, que era su condiscípulo de Filipo II de Macedonia, rey de Macedonia. Entonces, Alejandro Magno, además de ser un gran guerrero, o sea, tenía conocimientos de filosofía. Entonces va a visitar a Diógenes, lo ve tirado, se acerca a Diógenes sintiendo poderoso, sintiéndose político, sintiendo un gran guerrero, le dice: hola Diógenes, ¿cómo estás? ¿Qué puedo hacer por ti, Diógenes? Y Diógenes le responde: quítate que me tapas el sol, ¿qué es lo que puedes hacer por mí? Y le dio una gran lección a Alejandro Magno, porque Alejandro Magno, como político que era, que la respuesta que le iba a dar Diógenes era: oye, regálame una casa, no, yo no necesito nada, quítate que me estás tapando el sol, lo único que necesito para ser feliz son los medios naturales que la naturaleza nos da. Y eso me parece que ha sido una buena lección de Diógenes el Cínico. Claro, tampoco es aconsejable vivir en este estado de pauperismo, ¿no? Creo que el personaje de Diógenes resalta precisamente porque desdeña esta idea de que para ser felices hay que tener mucha grandeza y muchos bienes materiales, ¿no? Esas son las tres anécdotas que les quiero platicar, y pues si tienen alguna otra cuestión, acá está. Abundando, Sergio, nada más te robo unos segundos. Este Diógenes el Cínico es el mismo de la famosa lámpara que andaba buscando un hombre a plena luz del día y le decían: ¿por qué usaba una lámpara? Pues porque estaban buscando un hombre bueno. A la luz del sol andaba con una lámpara encendida porque andaba buscando a un hombre bueno. Sí, así es. Hay varias anécdotas, ingeniero Fernández, hay varias anécdotas sobre Diógenes. Se dice que Diógenes estaba tirado en el parque, llega Platón con sus alumnos y le dice, Platón le dice a sus alumnos: señor, jóvenes, no hay que hacer lo que hace ese señor. Y le señala a Diógenes de dedicarse a la flojera, a estar todo el día tirado en el parque. Entonces lo escucha Diógenes y le responde a Platón, a sus alumnos: dice bien su maestro, le dice, pero tampoco sean envidiosos. Como diciendo que Platón envidiaba el hecho de que Diógenes no tuviese nada que hacer. Aquí tocaste un punto popular. Sergio, por favor, adelante con tus comentarios. Gracias. Pues ese tema a mí me encanta. Me emocionó mucho cuando comentaron que iban a hablar de esto, que íbamos a tocar esto. Y bueno, empiezo con una pregunta. Yo he estado primero que nada, yo he estado muy interesado y he estado leyendo e investigando hace ya un tiempo sobre
y he empezado sobre la naturaleza del ser humano, ¿no? ¿Cuál es la que se supondría es nuestra naturaleza? Sobre la capacidad del ser humano para violentar al otro, o sea, si el ser humano es o no un ser violento, y sobre dentro del contexto en el que nos encontremos, si el hombre es bueno o malo. Entonces, eso, no, obviamente no me he terminado de responder ninguna de las tres preguntas, pero para nada, pero me he acercado un poquito y a tener algunas, me he respondido una que otra cosa y como dices, me han surgido muchas más dudas de las que tenía en un inicio, ¿no? Que ni siquiera sabía Es lo que, que dice el doctor. sí, o Vamos a sea, dar dudas, ¿no? el camino ha sido, yo tenía 3 preguntas y ahora tengo 200, ¿no? Porque pues así es esto, ¿no? Aprendí también que pues la verdad no es absoluta y también lo he aprendido viviendo, ¿no? No hay una verdad absoluta y que esto pues no, nunca se va a acabar, ¿no? Entonces, yo ese es el acercamiento que he tenido a la filosofía en base a eso. Me ha parecido interesante. Eh, y fíjate, este rollo del que hablas al inicio, del, de estas relaciones verticales que se tienen entre seres humanos, creo que lo leí un poco de esto de Eric Fromm, es un psicólogo, leí un poco de esto, de estas relaciones verticales, pero él las maneja como un cierto narcisismo que no sé si naturalmente lo tenemos como seres humanos o no, hombres, mujeres, ¿no? Estoy hablando, o cuando diga hombre es lo mismo, ¿no? Hombres o mujeres, cualquier persona, pero estas relaciones verticales, porque no son laterales y donde una persona al momento de establecer una conversación con otra, se definen las partes, eh, se definen, entiendo, como las partes de quién domina la conversación, ¿no? Esto que es que esto de hacer política es hacer pasar decisiones de arriba abajo, ¿no? Y que todo en teoría sería hacer política. Este es un tema que está interesante para discutir porque eso implicaría que cada vez que entablamos una discusión entablamos una conversación con otra persona, pues estamos realmente jugando, haciendo este juego donde uno va a buscar estar por encima del otro y entiendo, al menos yo tengo bueno, he llegado a un par de conclusiones donde veo que realmente lo que pasa es que sí, el ser humano está en una constante búsqueda de subyugar a su prójimo o de estar por encima del otro, ¿no? Eh, y es algo que con lo que realmente no me identifico personalmente, pero que si te puedes analizarlo parece tener mucho sentido, ¿no? Cada vez que entablas una conversación, oye, hasta elegir dónde vas a comer, como tú dices, ¿no? O sea, ya estamos viendo, el intercambiar una idea ya implica que vamos a buscar estar por encima de esa otra persona. Entiendo, es un complejo narcisista en cierto punto que se llega a tener en estos casos. Y me parece interesante, me gustaría saber qué piensas al respecto. O sea, ¿cómo, cómo porque para definir política y para definir las relaciones que tenemos como nuestras relaciones sociales, ¿no? Somos un ser social, ¿no? Eh, sí tiene que haber una posición, ¿no? Yo pensaría en un inicio que puedes ponerte en posiciones laterales y entablar una conversación, pero la historia nos ha dicho que son quienes se posicionan en esto, los que quieren poder, los que llegan a definir esta clase de decisiones y bueno, no sé, quisiera saber qué puedes decir al respecto, o sea, cómo sentar una relación, Claro cómo que sentar una sí, conversación de ingeniero entrada. Sergio, con mucho gusto. Fíjate que Foucault es un autor que vivió en el siglo XX, es un psiquiatra que llega a la filosofía precisamente desde la psiquiatría. Él estudió al ser humano y lo que él
sostiene es que el pez nunca descubre que vive en el agua, porque su vida la pasa inmersa en ella y nunca, por lo tanto, no sabe que hay más vida después, que hay más vida más allá del agua. Igual una conducta que se normaliza en una sociedad predominante, en una sociedad dominante, se vuelve invisible. Es decir, si no pone, la filosofía te sirve para dudar de las cosas que aparentemente funcionan bien, ¿verdad? Pero cuando una conducta, cuando un hacer ya es totalmente normal, pues entonces no se genera duda. Y si no hay duda, no hay avance. La filosofía tiene su base en la duda. Si todos lo damos por hecho de que no hay duda y que son datos duros y que las cosas son como se ven, pues entonces no vamos a hacer filosofía, ¿no? Por eso es muy importante lo que tú mencionas, ingeniero Sergio, porque refieres a que la naturaleza humana, bueno, hay autores, Michel Foucault es el autor de la desnaturalización humana. Él dice que no hay naturaleza humana. Los que hablan en nombre de la naturaleza humana lo hacen en un sentido de dominio, en un sentido de que las cosas, hay una naturaleza humana y no. La naturaleza humana es difícil de precisar. De hecho, yo les recomiendo, en el YouTube hay un programa donde sale Michel Foucault, yo se lo recomiendo, y sale discutiendo nada más y nada menos que con Noam Chomsky, el famoso lingüista norteamericano. Chomsky sostiene que sí hay naturaleza humana y Michel Foucault sostiene que no hay naturaleza humana. Y bueno, es una discusión bastante interesante que se da en el marco de una universidad, me parece que francesa. Michel Foucault habla en francés, Noam Chomsky en inglés. Hay una traducción, hay un video donde se traduce al español ambas posturas, porque los términos luego que utilizan tanto los lingüistas como los filósofos, pues son términos bastante complicados. Al final del debate llegan a la conclusión y lo aceptan Noam Chomsky, que sí tiene razón Foucault, pero pone condiciones. Es decir, sí tiene razón, le dice Chomsky a Foucault, pero para que se sostenga lo que tú dices, hay que tener estas condiciones para la naturaleza humana, para finalmente determinar la naturaleza humana. ¿Cuándo estamos ante la naturaleza humana y cuándo no estamos ante la naturaleza humana? Yo tengo una postura, yo pienso que la naturaleza humana como tal, pues no es... sí existe, digamos, algunas características propias del ser humano, pero que hay partes a veces incomprensibles de la naturaleza humana, ¿no? Porque una persona que ahorita están de moda, los no binarios, esas personas que no se sienten ni hombres ni mujeres, ¿ante qué estamos? Ante casos más vinculados a la psiquiatría o a auténticos derechos de grupos minoritarios. Esa es mi pregunta como analista de la filosofía, como haciendo reflexión filosófica. ¿Ante qué estamos? Ante un no binario, una persona que dice que no se siente ni hombre ni mujer. Pues entonces, ¿qué te sientes? O peor aún, que hace unos días salió un tipo que esgrime sentirse un caballo. Entonces, darle a esa persona la calidad de que tiene derecho a decirlo, que tiene derecho a plantear su postura ante la vida, pues me parece que acá sí estamos cayendo en el exceso de la apertura total, de la irracionalidad. Acuérdense una cosa, compañeros ingenieros, vivimos tiempos de posmodernidad. ¿Qué significa eso de la posmodernidad? Significa que ya no hay verdades absolutas. Es decir, Nietzsche decía que la verdad, la verdad era la mentira más eficiente. Porque no hay hechos como tales, son interpretaciones. Y que cada uno de los seres humanos interpretamos las cosas a nuestro real saber y entender. Entonces, hoy día, ante la falta de una razón ordenadora de nuestras vidas, de nuestras realidades, pues cada quien esgrime derecho a tener una verdad, ¿no? Como esta gente no binaria, yo lo respeto, pero pues no estoy de acuerdo con que alguien no se sienta ni hombre ni mujer. Habría que quizá recomendarle que vaya a un psiquiatra, ¿verdad? Porque no está dentro de los cánones esto, ¿no? Sabater dice una frase interesante, dice que no hay educación sino verdad que transmitir. Si todo es más o menos verdad y cada quien tiene su razón de las cosas
y no hay una decisión racionalmente. No hay verdad si no hay, no hay educación si no hay verdad que transmitir. No se vale que cada quien tenga su verdad de las cosas, porque yo creo que aunque es difícil acercarse a la verdad, por lo menos tenemos que hacer el intento de estar ante la verdad, que nos permite usar la razón, la congruencia de las cosas, y no estar en un mundo totalmente posmoderno en donde cada quien interpreta las cosas. Por cierto, la posmodernidad inicia en el arte y inicia en la arquitectura. Estas ideas de que los trazos ya no son rectos, sino ahora son trazos circulares, trazos diferentes. Naturaleza, no hay líneas rectas. En la Ciudad de México, ingenieros, hay una casa allá en el sur de la Ciudad de México en donde el constructor hizo una casa de forma de lado. O sea, la fachada de la casa es de lado, pero la casa es una casa normal. Pero toda la idea de la fachada está de lado. Eso es posmodernidad. Es romper con ese orden racional de la construcción, por ejemplo. Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo o no con eso, ¿eh? Me puede parecer a mí hasta grotesco, pero pues allá está, y lo que van planteando es precisamente estos elementos de lo posmoderno, de estas cosas, que decir que no hay hechos duros como tales, sino que cada quien va a tener su verdad en las cosas y va a plantear su ingeniería, su arquitectura, como él piensa que deben de ser las cosas, ¿no? Eso es lo que les podría yo decir, compañero ingeniero Sergio. Caballeros, voy retomando y hice algunas anotaciones acá de todo esto que viene en este diluvio de ideas que están cayendo ahorita y tienen que ver básicamente con tres aspectos. El primero, pues la filosofía se viene desarrollando en los términos para nosotros, los ingenieros, y que hay técnicas y procedimientos de construcción, modelos matemáticos para cálculos de diferentes hidráulicos, estructurales y todo lo demás. Pues bueno, hay ciertas reglas, ¿verdad? Y de acuerdo a la aparición de nuevos materiales y a la investigación, pues bueno, se van rompiendo esos esquemas y eso es lo que nos ha permitido seguir avanzando, pero no quiere decir que uno solo sea el mejor, sino hacer esos planteamientos para seguir avanzando, como bien decías. Pero eso me lleva a lo que Tito hoy escuchó, esa filosofía de banqueta, como yo le llamo, ¿no? Que a veces platicamos con filósofos de banqueta y no nos damos cuenta de lo que nos están contando. Y eso lo hemos vivido en carne propia y tiene que ver con dos elementos que me gustaría que pusiéramos en la mesa, doctor, que son la envidia, la codicia y los famosos ídolos de barro que se dan en los pueblos, esos de los que estaba hablando el ingeniero Tito. Porque ese amigo cuando regresó, te puedo apostar que lo van a ver como una especie rara y no como alguien que evolucionó. Porque los que se mantuvieron en esa cueva no permiten que lleguen otros con otras ideas, sino que al contrario, caemos en esto que decía yo, de la envidia y de los ídolos. Y los que, como dice de tu libro, he sacado un montón de citas, en una de ellas Nietzsche hace referencia a lo que hacemos, y lo que hacemos, si no es alabado, es criticado. Siempre. Entonces, pero generalmente eso tiene que ver, es el vicio social que existe, la crítica a lo que uno se atreve a hacer y a romper el status quo. A veces hablamos de eso. Y otra, José Martí dice que el hombre virtuoso debe ser fuerte de ánimo y no tener miedo a la soledad, ni esperar a que los demás lo ayuden, porque siempre estará solo, pero con la alegría de que al obrar bien se le aparecerá el cielo de la mañana en la claridad. O sea, tiene un contenido tremendo esto que está diciendo, porque habla de soledad y es la que se vive muchas veces con ser innovador y querer hacer como estamos ahora haciendo con Contrafuerte y rompiendo esquemas porque dicen que estamos locos, que estamos volando. Pero bueno, yo como les digo siempre al ingeniero Tito que charlamos, le digo, bueno, que lo mejoren, de eso se trata. Claro. O sea, nosotros es elemental, es muy básico lo que hacemos, lo estamos haciendo, que los otros lo hagan. Y tiene que ver con la cadena, con esa línea de orden, Sergio, a la que te referías. El otro día estaba yo leyendo cuestiones que tienen que ver con la ilustración
Y en la Ilustración, tanto Voltaire como Diderot, que fueron de los que estuvieron metidos en esa época, y es cuando se rompe, o sea, la Ilustración ya es cuando empieza a trascender el conocimiento, o sea, ya no era el dogma o encerrados en los claustros, sino que ya empieza la gente a iluminarse con el conocimiento. Sin embargo, el régimen existente, pues los quemaban. Entonces y ellos escribieron con seudónimos ciertas cosas para poder comunicar lo que ellos estaban pensando, ¿verdad? Y en una de esas, Diderot dice que los pobres tienen perros porque tienen que mandar a alguien. Entonces, la naturaleza del hombre es el mando, pero su condición de bajo nivel los hace tener animales. Porque dicen, ¿por qué los pobres tienen muchos animales? Para que los manden. Diderot lo escribía, no me acuerdo en dónde está, cómo se llama, te la voy a enviar, pero, o sea, es una realidad. Entonces, bueno, no sé, yo pongo en la mesa esto, porque te digo, la codicia, la envidia, estos ídolos que existen y no dejan que avancen. ¿Por qué? Porque ellos ya crearon ese sitio con sus espacios ganados y no dejan que nadie más entre. Ellos son y disponen. Y si tú te fuiste, pues te perdiste la silla que te esperaba. Me recordó el ingeniero González Fernández, me recordó ahorita una frase igual del filósofo de Güemes, que decía de la política, dice, la política es un arte del carajo, porque hay que quedar bien con los de arriba y chingarse a los de abajo. ¿Verdad? Son frases chispeantes sacadas del clamor popular. Y efectivamente, ahorita que hacía referencia a José Martí, yo recuerdo una frase de José Martí que dice, asimilarse lo útil es tan juicioso como insensato imitar a ciegas. Repito, asimilarse lo útil es tan juicioso como insensato imitar a ciegas. ¿Qué significa esto? Copiemos las cosas que son valiosas y no imitemos a ciegas por el simple hecho de imitar. Vivimos en sociedades donde particularmente son muy imitadoras. Imitamos a los gringos todo, o casi todo, sus programas de televisión, sus reality shows. Estamos llenos de imitaciones, sus ídolos, Superman, Batman, todo eso, ¿verdad? Y me parece que no, que lo original, hay que privilegiar lo original, porque eso somos mexicanos, ¿no? Hay que sacar esta cuestión del nacionalismo. Nuestro verdadero ídolo nacional, héroe nacional, ficticio, es el santo el enmascarado de plata, ¿no? Originalmente es un personaje que bueno, hace historia precisamente porque no le copia a nadie, ¿no? Pero bueno, gran parte de nuestra vida, nuestra sociedad funciona bajo la premisa de la copia. Hay una frase que dice que nacemos originales y al morir no somos más que copias, porque copiamos todo, nuestra forma de vestir, la famosa American Way of Life, forma de vida americana, ¿no? Todo lo queremos copiar del vecino país del norte. He tenido la oportunidad de estar en Centroamérica y los centroamericanos nos ven a los mexicanos como los primos mayores, ¿no? Los hermanos mayores. Y pues nosotros no nos vemos a ellos como nuestros primos. Queremos ir al norte, no queremos ir al sur, porque allá está el desarrollo, porque allá están los dólares, porque allá están... Pero igual debemos de mirar un poco al sur y rescatar esta idea de nuestra América que hacía referencia a José Martí. Igual, ingeniero, me acordaste el tema de la cubeta de cangrejos, ¿no? Que precisamente es el conocimiento de todos. En México, bueno, particularmente en nuestro país, porque así somos latinos, ¿verdad? Pues tenemos esta idea que cuando alguien se quiere sobresalir, a otro viene y lo jala, ¿no? Por eso los cangrejos no necesitan tener una tapa. Los cangrejos mexicanos solitos se controlan ellos porque se van jalando, ¿no? En lugar que se impulsen y todos se ayuden para salir, no, todos para abajo. Entonces, esto es famoso. Y luego hablabas del siglo de las luces, ¿no? Hablabas del siglo XVIII, la ilustración, es el siglo de Kant, de Immanuel Kant, que fue un gran ilustrado, perteneció al siglo de las luces. Immanuel Kant es uno de los grandes filósofos que ha dado la humanidad, ¿verdad? Y desde se dice que Kant era
un señor muy monótono, muy clásico, de su casa al café. Además dicen los habitantes de Königsberg, porque él vivió en Königsberg, que podían poner su reloj a las 6 de la tarde, a la hora que veía cruzar con su café en el parque al profesor Kant. Era un tipo ordenado, un tipo muy clásico, pues, y desde esa vida aparentemente conservadora, clásica, fue construyendo los cimientos de las grandes revoluciones de la modernidad, del pensamiento de la modernidad de Immanuel Kant. La filosofía ya no fue la misma antes de Kant que después de Kant, a pesar de su tono gris, aparentemente poco atractivo. Fue construyendo en el día a día Kant las bases de las grandes revoluciones intelectuales de la modernidad. Por eso la aportación kantiana es muy importante. Y lo que propone Kant es una ética. Actúen de tal forma que sus actos tiendan a convertirse en ley universal, dice Kant. Es decir, hagan lo que todas las personas en su misma situación harían. Toda persona bien nacida, toda persona racional, ¿no? ¿Qué harían todas las personas si eso que ustedes piensan que harían todas las personas, eso es lo que dice Kant que es lo éticamente rescatable, ¿no? Es lo que le puedo comentar, ingeniero. Gracias. Tito, seguimos Sí, apuntando. bueno, está bastante interesante la plática, la verdad, hay mucho de qué hablar sobre el tema de la naturaleza humana y de la envidia, la codicia y ponernos a ver qué es mejor, qué es bueno, qué es malo. Me llegó también a la mente ese trabajo intenso que tenemos cada uno de nosotros, primero de la mano de nuestros padres, después consultando y ya un poco navegando solos para llevar a cabo o lograr esa humanidad, ¿no? El ideal de lograr tu humanidad, de soltar esa animalidad con la que nacemos, con la que tenemos nuestra primer interacción con la vida. Y primero, pues, con las primicias básicas, no mentir, no asesinar, no robar, lo que te enseñan, ¿no? En el catecismo, básicamente, ir luchando contra esa animalidad que tenemos, ir creciendo, irnos nutriendo, intentar ser mejor. Y cuando llegas a cierto momento, porque no quiero llamarlo nivel o no quiero llamarlo grado de ilustración, pero cuando llegas a un cierto momento que dices tú, bueno, y yo no veo a los demás de esa forma, aparentemente no sabemos cómo es lo que hace, porque si lo lográramos todos nosotros perderíamos la individualidad incluso. O sea, cada uno de nosotros tiene una personalidad que por más ejercicio que hagas, más estudio que te des, más esfuerzo que le pongas, sí vas a ir soltando tu animalidad, pero una esencia tuya no la vas a poder, no te vas a poder deshacer, o muy difícil. Y es eso de que elimina tus miedos, elimina tus dudas, no te dejes gobernar por los deseos, mide tus impulsos, contrólate, suelta esa animalidad. Y al trasladarlo al ejercicio profesional, como ingenieros que vemos normas, métodos recto, solamente muy preciso, ¿no? La ingeniería es así porque así tiene que ser. Y yo creo que ahí nos entra pues también un bloqueo de crecimiento personal, de estancamiento profesional. ¿Cómo lo veo? El miedo a aceptar cosas nuevas. Si me están enseñando, esta es la metodología, así se hace, llega un nuevo material, llega una nueva tecnología y me resisto a adoptarla, ¿no? Incluso como ingeniero, conociendo toda la situación y cómo digo yo, bueno, si logro soltar toda esa animalidad de mi ser, voy a ser un robot o voy a continuar teniendo una esencia personal, individual, única, indefinida, que me define a mí como tal. Y bueno, y nos entra, bueno, y entonces las dos preguntas que han atormentado al ser humano, bueno, han sido muchas, ¿no? Pero dos de las preguntas que yo creo que nos han atormentado durante siglos.
desde que tenemos conciencia, es respondernos a nosotros mismos quién soy y qué hago aquí. Y entonces si yo logro soltar toda esa animalidad y me enfoco como si fuera un solo robot, no dejo de ser lo que yo soy. Y ahí vienen los conflictos, los odios, las envidias, los roces entre las personas con las que convivimos, colegas, familia, amigos. ¿Cómo lo...? Ahora sí que hago más preguntas, ¿no?, de lo que estoy, pero no sé si me di a entender. Si me di a entender cómo mantenemos una individualidad o al final somos un colectivo o somos las dos cosas sin ser ninguna de ellas. No. Y es lo que veo día a día y es el conflicto que veo en los roces de la convivencia con las demás personas. Y al final de cuentas, pues uno ve, ¿no? Distintos, pues no le quiero llamar desarrollo ni crecimiento de un ser humano, porque sería creer que una cosa es mejor que otra sin tener la verdad absoluta, pero sí ver el distinto desenvolvimiento o manera de desenvolvimiento de un ser humano con otro. Bien. ¿Cómo estás? Sí, ingeniero Tito, muy interesante lo que planteas. Ahorita me acordaste una frase de Carlos Marx. Carlos Marx es quizá el autor más denostado de nuestro tiempo, ¿no? Es un autor que vivió en el siglo XIX y el marxismo, bueno, pues cayó en desgracia. Me parece que en gran medida no fue el marxismo quien cayó, sino más bien los regímenes totalitarios que se investían con un ropaje de marxismo. Pero bueno, sea el marxismo o no, lo que podemos decir que el pensamiento de Carlos Marx, mi libro es precisamente, toco el tema de algunas de las frases más enigmáticas de Carlos Marx. Y una de esas frases enigmáticas que me parece, que yo además creo en esa frase, que dice Marx que no es la conciencia social la que determina nuestra forma de vida, sino nuestra forma de vida determina nuestra conciencia social. Es decir, las relaciones de carácter material, nuestras relaciones humanas, es la que va a determinar nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar va a determinar nuestra forma de vida. Por eso el materialismo, ¿no?, en el caso de Marx. Por eso Marx se basa en esas relaciones duras entre los seres humanos. Bueno, hay otra famosa frase que dice que la historia de la humanidad no es más que la historia de la lucha de clases, ¿verdad? Y en nuestro país, pues, hemos tenido una tradición de lucha de clases, los conservadores y los liberales, ahora están los chairos y los fifís, ¿verdad? Eso y siempre, la guerra de castas. acá tuvimos la famosa guerra de castas, los españoles, los descendientes de los españoles con los mayas. Bueno, el día de ayer se fueron al monumento, sí, al monumento a San Francisco de Montejo a destruirlo, ¿verdad? A causarle daño 10 o 15 personas, porque según ellas no tenían por qué estar allá, sino deberían de estar indígenas, representantes de la cultura maya, ¿no? Me llama la atención, van con botas así de tipo minero, vestidos como gringos, entonces deberían estar andando con su taparrabo y sus ropas tradicionales para andar. Claro, además otra cosa, sean los conquistadores o no tengan el derecho a estar allá, lo que sí es un dato objetivo duro es que ya es historia. Los campechanos, nuestros hermanos campechanos, pues casi todos los equipos deportivos son de los enemigos de Campeche, corsarios, piratas, bucaneros. ¿Y qué iban los bucaneros? ¿Qué hacían los bucaneros en Campeche? Los corsarios iban a saquear, iban a violar mujeres. Por eso hicieron a Campeche una ciudad amurallada, para defenderse de los ataques de los piratas. Y sin embargo, hasta el equipo del béisbol de la Liga Mexicana eran los piratas de Campeche, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones de la historia que pues ya la historia no la podemos cambiar, ¿no? Hay que entenderla, comprenderla y seguir adelante, ¿no? El otro tema, ingenieros, que me parece muy interesante, es un tema que a mí en lo particular me gusta mucho, que es el tema del tiempo. Si yo les pregunto a ustedes, ingenieros, ¿qué es el tiempo? Estoy seguro que todos tienen un concepto del tiempo, pero que yo les pido que me lo expliquen, van a tener serios problemas para hacerlo. Que alguien me diga qué es el tiempo. Es uno de los temas
típicos, torales de la filosofía, desde San Agustín de Hipona, el obispo de Hipona, hoy Ancana en el norte de Argelia. San Agustín decía precisamente del tiempo eso. ¿Qué es el tiempo? Si no me lo preguntan, sí lo sé. Pero si me lo preguntan, ya no les puedo decir, ya no lo sé. ¿Qué es el tiempo? Porque el pasado ya pasó y el futuro nunca llega, porque si llega, deja de ser futuro. Y el presente, porque al inicio de esta conferencia ya es pasado. Hasta hace unos segundos para atrás ya somos pasado. Entonces vivimos en un presente muy efímero, un pasado que ya se fue, que nunca llega, que nunca va a llegar. Básicamente el presente es la unión entre el pasado y el futuro, pero además es efímero, ¿verdad? Ese es uno de los temas torales que San Agustín toma, San Agustín de Hipona, uno de los obispos de la Iglesia Latina, y va a establecer uno de los temas más debatidos, más importantes en la historia de la filosofía. Ese es el comentario que les puedo hacer. Sergio, comentarios, por favor, para seguir cuestionando al doctor acá, para que nos siga ilustrando con todo este quehacer filosófico, para que tratemos de entender un poquito más lo que andamos haciendo, bien o mal, o atreviéndonos a hacerlo, que eso yo es lo que siempre destaco. O sea, hay que atrevernos a hacernos y que vengan los otros a hacerlo mejor. Siempre hay que ir abriendo brecha y pues para los que vienen detrás, igual algún pensador por allá de que pobre de aquel discípulo que no supere a su maestro. Así es. Entonces, pero también depende, como te decía, de que no basta con tener talento o al revés, hay que ver hasta dónde inclusive tus amigos te permiten. Claro. La traición, ingeniero, solamente puede venir de un conocido. Es correcto. El que no te conoce, el que no es tu amigo, no te puede traicionar. Y un enemigo te está esperando. Exactamente. Y el enemigo sabes que es tu enemigo. Es correcto. Pero el que tú crees que es tu amigo es el que de allá va a venir. ¿Verdad? Entonces, es un tema y es un concepto que hay que tener muy presente, porque además vivimos en sociedades donde hay mucha traición. Correcto. Es el deporte nacional en México. Así es. Yo decía siempre, pongo el ejemplo del palo de cebado, ¿no? Que es disfrutar que alguien se caiga intentando subir. Eso es. Entonces, nos reímos, sí. Pero si lo logra, empezamos a cuestionar si tenía o no suficiente cebo o no, o que si lo ayudaron, muchas cosas, ¿no? Eso tiene que ver con ello. Y pues hablamos de eso también, de la envidia. Y hay otro tema que me gustaría también poner en la mesa, porque tiene que ver mucho que ser político entendiendo la política como el arte de gobierno, en donde Platón en sus escritos, en el famoso libro de la República, habla que a los gobernantes se les permite mentir a fin de engañar a los enemigos para beneficio de los ciudadanos o del Estado. Pero aquí estamos viendo, sí lo hacen, pero llevan el agua a su molino, por decirle, ¿no? Entonces, no sé, lo pongo acá y Sergio, abundamos para darle paso al doctor para más comentarios. Sí, como no, es que ya tenemos aquí un collage de ideas, como que cada quien dijimos, puta, ¿qué me interesa de esto, no? O sea, ¿qué es lo que me gustaría saber? Y atacamos aquí al doctor con un montón de preguntas. Creo que vamos dándole como un rumbo, ¿no? Vamos viendo, yo creo que nos podríamos meter a la discusión de, tú establecías, Inge Alfonso, eran dos criterios a discusión, ¿no? ¿los puedes repetir? Era... La envidia y la codicia. La envidia y la codicia. Tal vez podríamos, no sé, podríamos enfocarnos un poquito de ese lado. ¿Y a qué lo enfocabas tú, Inge Alfonso? Esos dos... Al comentario que Tito hizo de esta persona que salió de su pueblo para progresar y encontrar otros escenarios. Se atreve, tiene éxito, regresa y encuentra todo detenido. Inclusive sus cuates, ¿no? O sea, con los que estuvo. Eso, a eso iba. Porque él, cuando llega, pues tal vez, como decimos nosotros aquí, como yucateco lo vamos a entender, no sé si no, vienes a pantallar, decimos. O sea, cuando alguien llega así muy,
muy ufano, muy crecido, muy sobrado, está pantallando, decimos nosotros, ¿no? Sí, Entonces, muchos el éxito no lo perdonan o no lo permiten porque piensan que uno actúa así y si algo debe de tener uno para que verdaderamente sea reconocido es humildad. Inclusive, no sé qué de los pensadores lo maneja también esto, ¿no? O sea, porque de nada sirve tener éxito si no hay humildad. Claro. Nietzsche decía que nos castigaban por nuestras virtudes, no por nuestros defectos. ¿Verdad? Cuando uno se podría pensar que se justificaría más que te castiguen por tus defectos, por tus errores. Pero no. Es decir, se ataca ese lado positivo de los seres humanos. Si tú tienes esta característica, de allá te van a castigar, de allá te van a... O sea, la envidia es el celo, y Nietzsche lo plantea muy bien, ¿no? Nuestra sociedad en particular es una sociedad muy, digamos, por decirlo lo más laxo, muy envidiosa. Los seres humanos somos, en México en particular, somos muy envidiosos. Octavio Paz, nuestro gran poeta nacional, premio Nobel de Literatura, dice que la crítica del otro comienza con la crítica de uno mismo. Si nosotros no somos capaces de criticar, de ser autocríticos, nos va a ser difícil poder criticar al otro. El único que tiene el derecho de criticarte, ¿verdad?, es tú mismo. Y ser reflexivo en el sentido de ser duro contigo mismo, de tener la capacidad de autocrítica para que luego puedas criticar al otro. No se vale criticar sin ver tus errores, ¿no? Sin ver tus limitaciones. Me parece que eso es un tema que podría ser interesante para estar conscientes de este mal que tenemos particularmente los mexicanos y en general los latinos, ¿no? Un maestro de la UNAM me decía, cuando ustedes vayan al extranjero, nos decía, no tengan cuidado del brasileño, del chileno, tengan cuidado del propio paisano, que él te va a jalar el tapete para que no luzcas, te va a jalar esto para que no... Bueno, en el caso de usted, ingeniero, no lo quiero poner como conejillo de indias, usted tiene representación mundial de ingeniería, ¿verdad? Y sin embargo, uno nunca es profeta en su tierra. ¿Entiendes? O sea, eso significa, usted lo debería de tener en un altar, representa dignamente la ingeniería a nivel mundial. No es cebollazo, ingeniero, es una realidad, es un dato duro. No estoy inventando, es un dato duro, sin embargo no ocurre. A mí igual me pasa, yo tengo la oportunidad de dar clases en Centroamérica, en Honduras, particularmente en 3 ciudades hondureñas, La Ceiba, San Pedro Sula y Tegucigalpa. Y la verdad, allá me tratan muy bien. De hecho, presenté mi libro, todos los ejemplares que llevé se vendieron. Me cuidan, me tratan, me han invitado a dar conferencias. Pero pues acá... Diferencias, así es. Pero pues acá en Yucatán no luce uno mucho, ¿no? Sí, lo sé. Uno no es profeta en su tierra. Sí, por eso yo sé. insisto en este comentario. Sí, lo sé. Sergio, seguimos, Tito. Adelante. Está muy interesante todo esto porque creo que todos padecemos este tipo de situaciones porque de alguna manera, como aquí románticamente lo hacemos, estamos haciendo cosas distintas, estamos innovando, queremos mejorar, eso es precisamente lo que estamos haciendo. Y, lógicamente, está la lluvia de ataques a todo lo demás, pero como siempre les digo, yo de veras me muero de risa de todas estas cosas y no pierdo el tiempo volteando atrás para ver quiénes se quedaron ahí. La meta de estar adelante y vamos a seguir siempre proponiendo y haciendo cosas diferentes, cosas innovadoras, siempre con el sentido y el espíritu de ser lo más colaborador con todos. Así lo hemos estado haciendo y este es el blog en el cual pues lo vivimos a diario, invitamos a distintos y muy prestigiados profesionistas para que nos expongan temas que no se tratan o se tratan en corto en los claustros, en los colegios y todo lo demás, sino que nosotros estamos tratando de ir un poquito más allá para hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que vamos bien, vamos por el camino correcto y pues bueno, seguimos. Tito, comentarios, por favor. Sergio, adelante. Se seguía Sergio, pero... Ah, Sergio.
Sergio, adelante. Va. Em, tenemos, yo creo que una, o sea, hace unos momentos, unos minutos, Tito preguntaba, ¿no? Y de manera muy específica, somos seres sociales y somos individuos también, ¿no? Y en qué punto se pierde uno y entra el otro? ¿En qué punto el individuo se convierte en parte ¿cómo lo llamabas? La polis, en parte de la sociedad, y en qué momento las decisiones de un individuo ya no son de las decisiones de un individuo, sino son las de un conjunto de pseudo individuos que realmente ya no pueden pensar por sí mismos. Porque este es un fenómeno que sucede todo el tiempo, lo ves en todos lados y deja seas mexicano, no importa. Yo realmente no soy nada nacionalista, creo que nuestra cultura y nuestra familia y nuestros vecinos y nuestros amigos son los que representan quiénes somos. Estoy del lado del materialismo en cierta forma, pensando en que efectivamente las cartas que me tocaron en la vida y lo que en las circunstancias en las que en las que nací, en las que me he desarrollado, me definen como persona. Estoy de acuerdo también con esto. Eh, y es igual pues, para cualquier otra persona, ¿no? Son sus circunstancias las que lo definen. Entonces, en una sociedad, que son las circunstancias del entorno social las que definen a esa sociedad y así mismo definen al individuo, estos conflictos que llevan a las avaricias a los engaños y a todo esto, pues están estrictamente relacionados con nuestros egos, ¿no? Yo platicaba muy a menudo con un buen amigo en Tijuana. Esa es nuestra principal bronca, eso es lo que nos tiene en el piso. Si por algo no hemos salido, es por eso, y si algo ha definido a un conjunto de individuos, es que trabajan sus egos y tratan de hacerlos a un lado para entrar en la razón, ¿no? Para empezar a usar la razón. Hace rato hablabas, doctor, de la razón. No conozco mucha gente y yo me incluyo que use la razón para tomar decisiones. Eh, a veces lo intentas, ¿no? O sea, al menos lo tienes en mente y dices, oye, pues tengo que usar datos hay que ser más pragmáticos, a veces va a ayudar mucho. Eh, pero pues venimos tomando decisiones con nuestros egos, con el estómago, como lo dicen. Estos egos son los que nos hacen y son los que nos hacen despreciar cualquier cosa nueva o cualquier cuestión que pudiera suponer un avance, ¿no? Lo malo Entonces, que se hace eh, cuando lo cuestionas, se te van a la yugular. Digo, las cosas que aparentemente se hacen también y tú las cuestionas porque ves que están mal con el expertise que uno ya tiene, inmediatamente se te van a la yugular. claro, claro, y eso yo también lo atribuyo a la inercia, ¿no? Vas así en friega, vas dando vueltas y te quieren parar o te quieren decir, oye, mejor vente para acá. Tú ya vas con una inercia. Y la gente, yo creo que le tiene mucho miedo al cambio, porque el cambio implica riesgo. Y pues yo creo que esa es la principal razón por la que se rechazan ideas nuevas, conceptos nuevos, o incluso se rechaza la idea de criticarse a uno mismo, ¿no? Porque eso implica un riesgo para tu persona y para tu seguridad y por supuesto para tu ego, ¿no? Yo estoy tirando ideas con ustedes, ¿no? Nada más son, yo creo que el, ¿cómo le llaman? El burgo, el, la cantidad de este cúmulo enorme de personas que se van involucrados en una ola gigante que no piensan por sí mismos, sino actúan a expensas de las circunstancias que se vienen, esa pérdida de individualismo nos está haciendo daño. Está haciendo daño. Creo que también hace falta tocar estos temas y yo entiendo que mucha gente no los toque porque también, cabrón, cómo vas a ponerte a filosofar o a tomar o a pensar en la vida si no tienes que comer o no tienes dónde dormir? ¿No?
Entonces, también esto hace muy difícil que se puedan compartir estas ideas. Hay que atacar un problema a la vez y pues definir dónde estamos parados y de ahí empezar a moverse. Es correcto, Sergio. La falta de cultura del debate que impera en nuestro país es muy triste, ¿no? Eh, cualquier opinión discrepante la toman como antagónica. Y hay un autor que se llama Hegel que proponía hacer de la tesis y la antítesis una síntesis. O sea, un planteamiento, un contraplanteamiento y finalmente llegar a una síntesis. No tenemos en México la cultura del debate, no sabemos debatir, porque cuando alguien en una mesa redonda levanta la voz discrepante, es el que hay que combatirlo, lo ven con malos ojos, no lo ven con una aportación. Finalmente, el objetivo del debate no es la victoria, sino el progreso. Cosa que no se hace en la cultura mexicana, ¿no? Porque no hay, bueno, en la provincia se nota todavía mucho más. Lo que hemos estado en el DF, yo soy de la UNAM, y la UNAM pues es la casa de la libertad, la Facultad de Derecho, estamos acostumbrados, los que fuimos educados en la Facultad de Derecho de la UNAM, estamos acostumbrados al debate de ideas porque allá convergen grupos políticos, la derecha, la izquierda, los católicos, los ateos, es decir, la UNAM es para todos, ¿no? Y allá impera mucho la cultura del debate, pero cuando vienes a provincia, en provincia se dan esos fenómenos de que pues no hay mucho de dónde cortar, y cuando uno es voz discrepante, yo escribo en el diario y a veces escribo artículos que no les gusta a mucha gente porque tengo una postura crítica de las instituciones del Estado. Yo siempre he sostenido que lo que ha pasado políticamente en nuestro país es que el futuro nos alcanzó. Nos alcanzó pensando en el pasado. Es decir, en México vivimos con instituciones del siglo XX y no nos hemos dado cuenta que ya estamos en el siglo XXI. Y yo creo que eso podría traer a colación incluso a la ingeniería. La ingeniería del siglo XX, sí, pues ya estamos en el siglo XXI. ¿Qué significa eso? Que hay que modernizarse. No puede funcionar lo que funcionaba en el siglo XX porque eso fue hace 21 años que terminó. Eso hace 100 y pico de años, ¿no? O sea, esto me parece que en el plano de la vida política es lo que ha pasado en nuestro país. El seguro social, el Infonavit, todas estas cuestiones fueron creadas en el siglo XX. El sistema político mexicano sigue siendo el mismo del siglo XX. Algunos actores siguen siendo incluso los mismos del siglo XX. Y no se han dado cuenta que la sociedad ya cambió y que ya tenemos una sociedad del conocimiento, una sociedad. Hay canales de las, ¿cómo le llaman? Las famosas tecnologías de la información, las redes sociales y todo esto que hace que nuestra vida pues, sea diferente a la que vivíamos hace algunos años, ¿no? Esta pandemia vino a potencializar eso. En unos cuantos meses se saltaron muchas cosas que iban a pasar a lo mejor en 10 o 15 años, ¿no? Es lo que tenemos que tener en cuenta. Yo pienso que en nuestro país ha pasado esto. Nos quedamos anclados en un pasado que ya está distante, pero que todavía lo seguimos viviendo de alguna u otra forma. Esta forma de entender a la política y al presidente como vertical, como él es el que manda, el que da la orden y todos los demás callados, todos los demás siguen al gran jefe, al gran Tlatuani, ¿verdad? El jefe azteca que daba la instrucción y todos lo obedecían. Y me parece que ya cambió. Ya estamos en otra época, en otro tiempo. Deberíamos haber cambiado eso. Y venía también lo que comentábamos de los gobernantes que mienten, pero en beneficio propio y no del Estado, como dicen. Tito, adelante. Sí, mira, dando continuidad a lo que el doctor nos acaba de mencionar, algo muy cierto. Tenemos instituciones del siglo XX en el siglo XXI. Nuestra vida gremial también ha quedado un poco pausada en el tiempo. Tenemos en la mayoría de nuestros colegios donde discutimos los temas gremiales de la ingeniería, pues tenemos estatutos o colegios creados en el siglo XX, que el modelo de asamblea es el mismo, y con esta pandemia ahora de hacerlas virtuales,
la tuvimos que cambiar, hubo resistencia, errores, poco a poco las mejoras, un poco lento, adaptarnos. Y sí, o sea, no estábamos preparados, nos alcanzó el futuro sin estar preparados. Y sobre todo que uno de los motivos del gremialismo es fomentar ese debate que nos menciona el doctor, pero cuando uno ve que ya se ha perdido ese gusto por el debate en el sentido de encontrar entendimientos y mejoras y superación, no como verlos y no verlos como antagonistas, que ya se ha perdido ese debate, que se ha perdido pues esa hormiguita que te mueve el cuerpo, esa hambre de quererte comer el mundo, y uno ve cómo van quedando, nos hace falta liderazgos, ausencia de liderazgo, entran los caudillos que pues no dejan por lo general nada bueno. ¿Cómo piensa, doctor, que se puede dar en un grupo muy específico de la sociedad, como es un gremio de profesionistas, fomentar ese debate, fomentar esos liderazgos, crearlos? No sé si se puedan crear o hay que esperar a que llegue alguien, pero esa ausencia de liderazgo, esa ausencia nos provoca que de repente lleguen caudillos que tomen la dirección sin ton ni son y provocan más problemas de lo que pudieran dar soluciones, y no nos preparamos para eso, ¿no? ¿Cómo enfrentarlos? Y si lo trasladamos ya a lo general de la sociedad o de nuestro país, lo estamos viendo también, pero en un grupo muy específico, en un gremio, es, digamos, como laboratorio, sería más sencillo, creo yo, estudiarlo, proponer algún par de ideas. ¿Qué piensas sobre eso? Claro que sí, ingeniero Tito, has dado un tema toral, el tema de difundir estas ideas de participación más plurales, más abiertas, abandonar las formas del pasado, de hacer corporativismo, de hacer sindicalismo, estas ideas. Bueno, Álvaro Obregón decía, mientras más matas, más gobiernas, ¿verdad? Y finalmente el que a hierro mata, a hierro muere, lo asesinaron, ¿no? La historia política reciente de este país, ingeniero Tito, es historia de traiciones, de asesinatos. Es decir, tenemos que abandonar la era de los caudillos, los asesinatos, Colosio, Francisco y Madero, Emiliano Zapata, Pancho Villa, o sea, José Francisco Ruiz Massieu, la matanza de Tlatelolco. Es decir, gran parte de nuestra vida política ha sido de asesinatos, de traiciones. Entonces tenemos que cambiar esos parámetros, estos estereotipos de hacer político, de hacer sindicalismo. El corporativismo ha sido, en México ha funcionado para controlar a grupos sociales, ¿verdad? Y en este sentido, las asociaciones de profesionistas, pues igual, hay que decirlo con todas las palabras, han sido igual a veces maiciadas por el poder, ¿verdad? Y cuando una asociación, cuando un grupo de profesionistas son autónomos, son libres, es cuando los ven ya con peligro, ¿verdad? Con alguna dificultad. Y bueno, esto tenemos que romper con estas estructuras del pasado. La única forma, ingeniero Tito, que creo es hacer estos ejercicios de reflexión ante todo el gremio, no solamente entre ustedes, que lleven a redes sociales, que se lleven estos temas no solamente conmigo, con otros invitados, con otras personas, ¿verdad? De difusión de ideas, de cambiar, de hacer esos cambios que son en beneficio del propio gremio de ingenieros, ¿no? Abandonar las viejas formas del pasado en base en todo esto, en toda esta nueva vorágine de cambios que se están dejando venir, y que los ingenieros entiendan que en ese sentido es la única forma de modernizar al corporativismo de los ingenieros, ¿no? Al sindicato de ingenieros, ¿no? Abandonar esas prácticas del pasado y ver lo que se está haciendo incluso en países desarrollados. No necesariamente ellos son los que tienen la última palabra, pero sí, a veces los abogados decimos que el derecho comparado nos ayuda mucho a ver las posiciones que tenemos ante el mundo. Seguramente le ha pasado a usted, ingeniero González Fernández, que cuando va a otros países donde hay cierto desarrollo de la ingeniería, se da cuenta qué tan avanzado o qué tan atrasados estamos en México, ¿no?
¿Qué se está haciendo en otros países? Asimilarse lo útil, como decía José Martín, asimilarse lo útil es tan juicioso como insensato imitar a ciegas. No imitemos a ciegas por imitarlo, imitemos las cosas que son buenas, que son útiles, que nos copiemos las cosas útiles, pero no copiar por copiar, ¿verdad? Por esnobismo, por moda, por estas cosas de lo fácil, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería mi respuesta, ingeniero Tito. Sergio, adelante, por favor. Ya para ir cerrando con el doctor, ya nos ocupó bastante de su tiempo aquí con muchas más ideas y yo creo que con bastante tarea. O sea, a mí me queda ya para ir cerrando este tipo de reflexiones que nos lleva individualmente a replantearnos lo que ahorita acaba de comentar, a reinventarnos, a rediseñar lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo, tener, como decimos anteriormente, pues todo era diferente. Hoy con un teléfono inteligente tienes en tiempo real todas las cosas, así que ha cambiado, tenemos que entender esto y asimilarlo, cosas que son igual tradicionales y no se van a poder dejar a un lado, pero hay que adaptarse siempre a los cambios que tienen que darse. En eso yo me quedaría con esta parte medular de la charla que hoy hemos tenido con el doctor Ripoll para anotarlo, hacer esta tarea y no sé, darnos algún tiempo para volver a tenerlo y plantearle lo que hicimos en esta invitación a la que él nos está convocando para replantear este nuevo concepto de las asociaciones de ingenieros que estamos teniendo para ser mejores. Tito, para ir cerrando, y Sergio ya igualmente para cerrar. Sí, pues le agradezco mucho al doctor todo el tiempo que le dedicó para poder estar aquí con nosotros. La verdad que han sido temas bastante interesantes, ha sido una lluvia de ideas, de muchos conceptos que estamos manejando, que bien lo dijo al inicio de esta grabación, la filosofía te da más preguntas, ¿no? Nos genera más preguntas, pero si bien es cierto que nos generó más preguntas, yo creo que nos quitó dudas o nos quitó temores, ¿no? Yo creo que esta también es parte de lo que estudia la filosofía, que nosotros enfrentemos esos temores, enfrentemos esa naturaleza que nos dice no lo hagas o estar en contra, para intentar cómo lograrlo hacerlo, cómo lograr establecer una evolución desde lo individual hasta lo colectivo, ¿no? Yo creo que me queda bastante para reflexionar del día de hoy y bueno, pues es cuanto, ¿no? Es con lo que me gustaría cerrar. Gracias, Tito. Sergio, cerramos contigo. Pues muchas gracias, doctor y Alfonso, Tito. Estuvo interesante. Fue un collage de ideas. Todos hicimos una que otra pequeña aportación, estuvo padre. Sí, yo creo que la búsqueda de las luces de la filosofía, pues es algo que tenemos que es definitivamente un lujo, y si tenemos oportunidad de iluminarnos con este tipo de cosas, hay que hacerlo. Yo por mi parte voy a seguir esta búsqueda voy a meter un poquito con Foucault, vamos a ver cómo está ese rollo, está interesante. El tema del materialismo histórico apenas lo estoy empezando a trabajar, va a estar bueno, y pues poco a poquito irnos puliendo un poquito más, y sí, siempre estar en la búsqueda de un poquito más de conocimiento, ¿no? Gracias, Está padre, está Sergio. divertido. Gracias. Doctor, para cerrar. El gitano quería confesarse. El cura precavido le preguntó si conocía los mandamientos de la ley de Dios, a lo que el gitano respondió: Mister Padre, lo quería
prender, pero he escuchado el rum rum que los iban a quitar. José Ortega Gasset, La rebelión de las masas. Es otro libro que les recomiendo. ¿Qué significa esto? Que hoy el hombre vulgar reclama derecho a la vulgaridad. Los abogados estamos siempre en un constante... ahora hay un concepto que utilizamos mucho los abogados, que es el libre desarrollo de la personalidad. El hombre vulgar reclama derecho a la vulgaridad, pero no deja de ser vulgar. Tenemos que superar a ese hombre vulgar. Tenemos que reencontrar a la razón. Aunque igual hay que decirlo, la razón tampoco fue la solución, la panacea, porque el nombre de la razón está, ¿verdad? Porque los rusos querían tener derecho, querían tener la razón de su lado. Por otro lado, los americanos argumentaban la razón de su lado. Entonces, tampoco la razón ha sido la panacea, pero por lo menos tenemos que vivir épocas en donde se privilegie más la razón. Eso sería mi último comentario. Me parece que en la ingeniería igual ocurriría este fenómeno que hablábamos hace ratito, que tiene que ver con la posmodernidad, con esta forma en donde ahora lo subjetivo y lo relativo son los dos elementos de la posmodernidad. Es lo que el ingeniero, lo que piense en su individualidad, y lo que el relativismo tiene que ver con una época en un lugar determinado, ¿verdad? Lo que está de moda, lo que funciona en Europa, lo que funciona en México. Esos son los únicos, la última reflexión que me permito hacer, los ingenieros, y darles las gracias al ingeniero González Fernández, desde luego al ingeniero Tito, al ingeniero Sergio por escucharme esta horita y pico de reflexión, no solamente de mi parte, sino igual la reflexión muy interesante que ustedes nos hacen desde su óptica, y pues yo me voy muy agradecido con esta invitación, ingeniero. Hombre, doctor, muy amable. Al contrario, los agradecidos somos nosotros por compartir aquí tu tiempo, tus ideas, tu pensamiento, y sobre todo por darnos esta tarea al abrirnos un poquito más nuestra muy clásica y cuadrada mente de ingenieros para este tipo de cosas que hemos visto que tenemos que poner sobre la mesa para abrir el debate, para construir una cultura más allá y lograr mejores avances. Tito, cierres el programa, por favor. Sí, muchas gracias de nuevo. Creo que ya se ha dicho todo esto. Le agradezco, doctor, de nueva cuenta. Le agradecemos a todos los que han llegado a esta parte del video. Los invitamos a que se suscriban al canal, que nos sigan apoyando aquí con los trabajos que estamos presentando, que visiten nuestra página web del blog, contrafuerte.com.mx. Y bueno, nos vemos en la próxima. Saludos a todos.